a todos, yo soy Ángela Guerrero, algunas personas me conocen como Gela y si tú me quieres decir así, por mí está muy bien. El día de hoy te invito para que hablemos de un tema importantísimo y que se ha ignorado mucho por estos días en tiempos de pandemia y de coronavirus, en donde hablamos de crisis y hablamos de salud, de mantenernos saludables, de cuidar nuestro cuerpo, de evitar enfermarnos y nos preocupamos también por las crisis económicas, sociales, por la situación incluso política. Pero creo que estamos ignorando uno de los temas importantes y trascendentales en esta situación porque a todos o a la gran mayoría de personas que estamos viviendo esto, es decir, pues todo el mundo básicamente, nos afecta de una u otra manera en mayor o en menor medida y es en nuestra salud emocional. Hoy vamos a hablar de salud emocional en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Vamos a aprender qué es lo que está pasando, entender por fin qué es lo que está pasando con nuestra mente y nuestras emociones en estos días desde que empezó toda esta situación, que hemos tenido altibajos en donde nos hemos sentido de diferentes formas a veces, ni siquiera lo logramos entender. Y también vamos a hablar de qué es lo que podemos esperar y de cómo podemos prepararnos mejor para ese momento. También vamos a hablar de lo que podemos considerar una reacción normal en medio de esta anormalidad que estamos viviendo y cuándo debemos prender nuestras alarmas y cuándo debemos buscar ayuda para nosotros o para algún familiar o ser querido que esté pasando por una situación que de pronto no sea tan favorable, tan adaptativa o tan esperada. Interesante, ¿verdad? Lo es y además de eso muy importante. Así que vamos a empezar con toda la información, pero antes quiero recordarte que si aún no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo haciendo clic en el botoncito rojo que está aquí o aquí, la verdad siempre lo digo, ya no sé dónde está el botón rojo, pero hay un botón rojo que dice suscribirse, le das clic ahí, activas la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video, que por cierto son todos los miércoles, y también te invito a seguirme en mis redes sociales en @gela_guerrero en Instagram, en donde hay publicaciones casi que todos los días, y en mi blog www.gelaguerrero.com, en donde tenemos una columna nueva cada domingo. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. El pasado 11 de marzo del 2020, la OMS declaró el estado de pandemia por coronavirus. Eso quería decir que en cualquier parte del mundo ya era posible encontrar la enfermedad. En este mismo sentido, los países, los líderes internacionales empezaron a tomar decisiones para proteger la salud de las personas, pero también para cuidar la economía, para tratar de evitar que la crisis desencadenada por todo esto fuera aún peor de lo que se podría pronosticar. Y mientras esto iba sucediendo y los líderes mundiales iban tomando decisiones muy grandes e importantes, nosotros, cada uno de nosotros, íbamos también tomando decisiones muy importantes para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Muy seguramente no nos dimos cuenta en qué momento nuestras emociones y nuestra salud mental empezó también a verse afectada porque, aunque no nos demos cuenta, la gran mayoría de nosotros de una u otra forma ha sentido estos efectos en su mente, en su cuerpo y en su salud emocional y mental. Y lo que se espera es que con lo que queda todavía de esta situación aún sea mayor el efecto que a este nivel pueda tener la situación que estamos viviendo. Y es increíble porque la gran mayoría de medios de comunicación, la gran mayoría de gobiernos han casi que ignorado el tema de la salud mental o lo han tocado tangencialmente, pero cada uno de nosotros, independientemente de si nos enfrentamos directamente con el coronavirus como individuos o en nuestra familia o no, los efectos mentales y emocionales que esta situación crítica genera sí los estamos viviendo y los seguiremos viviendo. Y entendiendo que esto es así, no es algo que elijamos, sino que simplemente ocurre, y entendiendo la importancia que la salud mental tiene en nuestra vida, vamos a hablar de cuáles son esas fases que cada uno de nosotros hemos ya vivido, quizá dependiendo de cómo esté la situación de la pandemia en cada uno de nuestros países, o estamos viviendo e incluso vamos a vivir. Estudios anteriores nos han demostrado que desde epidemias o de pandemias, la incidencia de trastornos psiquiátricos se aumenta en una buena medida, no solamente durante el tiempo de la pandemia, sino también después de esta. Pero además de esto, también encontramos una alta incidencia de lo que llamamos síntomas de adaptación. Estos síntomas de adaptación se refieren al estrés que supera el estrés general o normal que manejamos en nuestra vida diaria por una situación inesperada, pero que la gran mayoría de personas pueden gestionar de una forma favorable y superar volviendo a su estado basal, a su estado normal. Sin embargo, algunas personas persisten con estos síntomas adaptativos y pueden llegar a presentar lo que se llama trastornos de adaptación, en cuyo caso ya necesitaríamos la intervención de un profesional en psicología o en psiquiatría. Bueno, y estamos hablando de que la gran mayoría de nosotros está viendo su salud mental
y emocional afectada de una u otra manera a cuenta de toda esta situación que estamos viviendo por la pandemia, por coronavirus. Pero ¿cuándo saber que de pronto está saliéndose de lo normal? Entendamos una cosa. Cuando ocurre una situación como esta que no es normal, no podemos esperar una reacción normal. De hecho, se dice que lo normal ante una situación anormal es que reaccionemos de forma anormal. ¿Difícil de entender? No, ¿cierto? El punto es que si está sucediendo algo que se sale del contexto de la normalidad, que realmente genera tanto estrés como lo que estamos viviendo, y nosotros vamos por la vida como si nada, como, no, la vida es perfecta, todo sigue normal, nos mandaron a confinarnos en nuestra casa 3 meses, pero no pasa nada, es normal. No es normal que una persona actúe de esa manera, ante tremenda anormalidad. Es decir, sentirnos angustiados, preocupados, sobrepasados, estresados, es una reacción normal a la situación anormal que estamos viviendo. Pero entonces, ¿cuándo saber si me estoy saliendo de esa respuesta, digamos, esperada? Bueno, hay algunos criterios, algunas orientaciones que nos pueden ayudar para saber esto. La primera clave es cuando los síntomas son muy prolongados en el tiempo, es decir, el estrés, la preocupación, la ansiedad, esa angustia que siento está ya pasando de forma persistente, ya es mucho tiempo el que estoy cargando con esta situación, no tengo ningún solo momento de paz porque a todo momento me estoy sintiendo así, ya llevo una semana, 2 semanas de confinamiento y yo sigo sintiéndome exactamente igual que el primer día o el segundo día del confinamiento. Esto ya me está empezando a decir que la reacción no está siendo tan adaptativa, sino que realmente se me está volviendo tal vez una situación más complicada que necesite dialogar con un profesional del área de la salud. La segunda clave es identificar si hay un sufrimiento muy intenso. Por supuesto, todos sufrimos, la situación es compleja, la situación es crítica, sufrimos al no estar cerca de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, sufrimos si estamos pasando por situaciones económicas, si estamos pasando por situaciones sociales complejas, si estoy teniendo una persona dentro de mi familia que está enferma, sufrimos. Sin embargo, cuando el sufrimiento es muy intenso y me está afectando en otras áreas de mi vida, es importante que busquemos ayuda porque en este sentido posiblemente nos estamos saliendo de ese rango de lo adaptativo y de lo esperado. Y la tercera clave justamente va en relación con esto y es cuando mi estado emocional y mental me están impidiendo llevar mi vida, digamos, dentro de una rutina normal. Cuando definitivamente la situación emocional que estoy pasando es tan intensa que no puedo continuar con mi trabajo, con mi relación de pareja, cuando no puedo continuar haciendo o ejerciendo mis labores como madre o en cualquier otro rol que esté desempeñando. Cuando vemos que estas otras áreas de nuestra vida se están viendo afectadas de una forma intensa por el estado emocional y mental que estamos teniendo a raíz de la situación que vivimos, entonces es un signo de alarma y eso hay que prestarle cuidado, ponerle atención y buscar ayuda. Habiendo aclarado estos puntos que me parecen bien importantes, ahora centrémonos en evaluar, analizar cuál es ese trasegar psicológico y emocional que estamos viviendo la gran mayoría de nosotros, digo yo, los que entendemos la situación que está sucediendo en el mundo, porque hay gente que creo que no entiende. En este punto me acuerdo de Angela Merkel, la canciller alemana, que cuando todo esto empezó a ponerse muy serio y a ser una amenaza real, se dirigió a sus ciudadanos con un discurso muy especial en el cual yo resalto 2 cosas que creo que son importantes para todos. Lo primero, ella dijo que esto era serio y que había que tomárselo en serio. Y me llama tanto la atención que a pesar de todo lo que está pasando hay gente que no se lo toma en serio. ¿Qué les hará falta? En fin, el segundo punto es que ella dijo que desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos necesitado tanto de la colaboración, el apoyo y la solidaridad de todos los alemanes. Yo creo que esto se puede básicamente ampliar a toda la población mundial. Necesitamos de nuestra solidaridad, necesitamos de nuestro apoyo, necesitamos de nuestro amor y de nuestro compromiso con nosotros mismos y con todos los demás para que entre todos podamos realmente salir adelante de esa situación que nos afecta en tantos ámbitos de nuestra vida. Y escuchando a Angela Merkel haciendo esta referencia a la Segunda Guerra Mundial, yo recordé el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que fue un médico neurólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, que estuvo preso en los campos de concentración nazi. Él lo que habla y lo que nos muestra es
el proceso psicológico del interno, de la persona que es internada en un campo de concentración, y él distingue 3 fases. Lo que sucede apenas llega al campo de concentración, como que, como dicen los mexicanos, le cae el 20 de que va a ingresar a un campo de concentración, su reacción psicológica, luego la reacción psicológica del interno durante el tiempo del cautiverio, y luego la reacción psicológica del interno cuando ya ha sido liberado del cautiverio, de toda esta situación. Entonces, guardando las proporciones, por supuesto, creo que ante esta situación que estamos viviendo y en donde nos dicen de un momento a otro confinamiento, y entonces tenemos que irnos para nuestras casas, a quedarnos adentro y guardarnos y evitar estar en contacto con otras personas para evitar adquirir la enfermedad, entonces creo que podríamos hablar igualmente de 3 fases de nuestra salud mental o de nuestra reacción psicológica en esta situación que estamos viviendo. Y de hecho, la OMS y la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, habían pensado lo mismo que yo. En fin, no es nada inventado por mí. Básicamente, en estos temas de epidemias y de pandemias, se distinguen igualmente 3 fases del comportamiento psicológico del ser humano que está expuesto a esta situación. Entonces, hablemos justamente de esas 3 fases. La primera fase es esta inicial, antes de que se dicte el confinamiento, antes de que se presente como tal la crisis de pandemia, y también antes de que los gobiernos locales empiecen a tomar las medidas más drásticas. Entonces empezamos a conocer que hay un virus que genera una enfermedad respiratoria aguda, grave, que es muy infeccioso, que es muy virulento, o sea, que infecta a muchas personas, y empezamos a pensar, ¿qué hago para protegerme? Y entonces empezamos a entrar en una situación de miedo, ansiedad, pánico. Algunas personas hacen todo lo contrario, la evitan. No, eso no es tan grave, eso no debe ser verdad. Empiezan a tener también otras teorías conspirativas, eso se lo inventaron en yo no sé dónde para gobernar el mundo, o en yo no sé qué otro lugar para poderse agarrar en pelea con tal otro país, etcétera. Y empezamos en esta fase a alarmarnos, a angustiarnos o a ignorar lo que está pasando. Y esto es una reacción psicológica absolutamente normal. Es normal que ante el peligro tangible de que una enfermedad, un virus puede llegar a nuestra casa, enfermarnos y de hecho causar cosas muy graves como la muerte, pues nos angustiemos y tengamos todas estas sensaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces en estos casos? Lo primero es que nos informemos bien. Los medios de comunicación están a toda hora dándonos información respecto a lo que está pasando con el coronavirus, pero muchas de esas noticias realmente no son relevantes, muchas no son ciertas, muchas otras además lo único que hacen es generar estrés y pánico. Con que una sola vez al día nos informemos de lo que está pasando está bien. Lo segundo importante es que conozcamos las líneas de atención. Nuestro servicio de salud, ¿cómo podemos acceder a esto? En muchas partes del mundo se está trabajando primordialmente a través de telemedicina, de forma que el médico se comunica con su paciente por vía telefónica, también tal vez por video, para darle orientaciones, para saber cómo está su estado de salud y para tratar las otras enfermedades. Lo tercero, importantísimo, es que evitemos medios de comunicación que no sean confiables, que evitemos las cadenas de WhatsApp, que evitemos la información, las fake news, en Facebook, incluso aunque parezcan muy positivas, vacuna aprobada, el tratamiento, no sé qué, ese tipo de información que no es verdad, que no tiene sustento científico, puede llevarnos a tener una falsa sensación de tranquilidad, de que todo está bien, de que todo ya se arregló, de que eso no es una mentira, y nosotros bajar la guardia en nuestro cuidado y ponernos en riesgo. Y cuarto, me parece fundamental que aceptemos, que hagamos el trabajo de aceptar la situación. Hay muchas personas que lamentablemente se siguen negando a los hechos, se siguen negando a lo que está ocurriendo, y eso está haciendo que se pongan en peligro ellos, que pongan en peligro a sus familias y que también pongan en peligro a los demás. La segunda fase que reconocemos en medio de todo este trasegar psicológico es durante la pandemia, y algo especial e importante en este caso en particular es durante el confinamiento. El hecho de que las cosas hayan sucedido de una forma tan rápida, muchos países empezaron a implementar medidas de confinamiento, todo el mundo para la casa, nadie puede salir, toque de queda, bueno, todas esas situaciones emocionalmente y socialmente tan complejas e incrementan esa sensación de ansiedad, estrés, preocupación, además anticipación por qué va a pasar con mi trabajo, y bueno, todas estas situaciones que se empiezan a desprender del hecho de ver nuestra libertad coartada por un bien común, en este caso, que es no enfermarnos y tratar de que la menor cantidad posible de personas se enfermen y fallezcan por esta enfermedad. Esto genera una situación emocional muy compleja.
empezamos a sentir muchísimos miedos, sentimiento de abandono, empezamos a sentirnos absolutamente vulnerables, empezamos a sentir tal vez esa pérdida de la iniciativa, como que ya no nos interesa hacer otras cosas, como que nada nos llama la atención, nada nos motiva. También podemos sentirnos muy estresados ante los cambios abruptos en nuestra rutina, cuando ya vamos a estar o pasamos de ir a una oficina todos los días a quedarnos todos los días en la casa, cuando estamos acostumbrados a que despachamos los niños para que se vayan al colegio y ahora están en la casa 24/7, cuando nos damos cuenta de que las labores en la casa se duplicaron, se triplicaron, se quintuplicaron y todo eso altera nuestra rutina de una forma impresionante. ¿Cuándo se va a acabar esto? Por Dios, ¿cuándo? Empezamos a desearlo o a añorarlo, pero hay un factor importantísimo y es que realmente no se sabe. No sabemos cuándo va a terminar y eso incrementa la situación de estrés y de ansiedad. Bueno, y ante este panorama tan poco favorecedor, prometedor, ¿qué podemos hacer? Bueno, sí hay cosas que podemos hacer y lo primero que debemos hacer es echar mano de nuestra capacidad de resiliencia. En el video anterior, el cual voy a dejarles aquí un acceso para que vayan y lo vean porque les va a ser muy útil en este sentido, hablábamos un poco sobre esta capacidad de resiliencia y sobre la personalidad resistente. Hablábamos de varias herramientas que podemos utilizar para sacar a flote esa resiliencia, esa capacidad de asumir el reto que tenemos enfrente, adaptarnos a las situaciones que estamos viviendo y salir victoriosos y vencedores de esa situación. Bueno, en ese video van a encontrar esas herramientas, pero aquí lo que quiero decir es que este es el momento apropiado para echar mano de esa capacidad de resiliencia y quiero recordarles, la gran mayoría de personas cuando nos comprometemos con esto podemos ser resilientes y podemos salir adelante de las dificultades que la vida nos presenta. Un punto importante que quiero señalar es que en estas situaciones, en medio de la situación crítica del confinamiento, es muy importante que pongamos especial atención a las personas que tienen trastornos o enfermedades mentales preexistentes. Si somos nosotros mismos, ser muy conscientes de esto para que busquemos ayuda. Si tenemos un psicoterapeuta, si tenemos un psicólogo, un psiquiatra de confianza, que estemos en contacto con esa persona. Si hay alguien en especial en nuestra familia, un amigo con el cual podemos encontrarnos más a gusto y en confianza para que sea ese apoyo y ese soporte en medio de esta situación, es importante que mantengamos esos lazos fuertes. Si esta situación puede llegar a ser bastante crítica para las personas que no tienen una enfermedad mental preexistente, para aquellas personas que sí la tienen puede ser muchísimo más complejo. En este mismo sentido, otra de las claves importantísimas para pasar en esa segunda fase de la reacción psicológica de los seres humanos ante esta situación inusual es mantener nuestras conexiones. Aún cuando estemos viviendo, digamos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, es importante también establecer y mantener esas conexiones con amigos, familiares que son cercanos, pero que no están cerca en ese momento por la situación del confinamiento, del aislamiento social, o si vivimos solos, con más razón es importante que nos tratemos de apoyar en los medios digitales para mantener esas conexiones fuertes y que en medio de todo esto nos podamos sentir acompañados y protegidos. También es importante, y lo hablábamos en el video anterior y en redes sociales, que tratemos de mantener nuestras rutinas en medio del confinamiento, o sea que estemos en teletrabajo o no estemos en teletrabajo. Si definitivamente nos tocó irnos para la casa y nos desconectamos completamente del trabajo, que creo que a la gran mayoría de personas no le ha pasado eso, pero si fuera el caso, es una buena oportunidad para reconectar con hobbies, para reconectar con cosas que tal vez no habíamos tenido tiempo de hacer y que pudiéramos adelantar durante ese tiempo de confinamiento. Y la tercera fase de este camino psicológico en medio de la pandemia es lo que viene después. O sea, después de que la amenaza mayor haya pasado, o yo creo que sería bueno adaptarlo a el tiempo después del confinamiento. ¿Qué va a pasar? Porque recordemos que la amenaza de la infección muy seguramente va a estar latente durante unos buenos meses. Algunos dicen que durante años. No especulemos, todavía no sabemos lo suficiente y no queremos incrementar el estrés. Lo cierto es que en varios países empiezan a flexibilizar sus medidas, empiezan a flexibilizar el confinamiento, empiezan a permitir que haya cierto tipo de actividades comerciales, entonces empiezan a tomarse ese tipo de decisiones y la gente empieza a recobrar un poco más de esa libertad. ¿Qué va a pasar con nuestra mente? ¿Qué va a pasar con nuestras emociones? ¿Qué va a pasar con nuestro comportamiento?
saldremos como locos despavoridos a encontrarnos con el amor de nuestra vida que no habíamos visto, o con nuestro padre y nuestra madre y nuestros sobrinos, ay, yo estoy que veo a mis sobrinos, o con nuestros hermanos, también estoy que veo a mis hermanos. ¿Será que vamos a hacerlo? Pues lo que se espera es que posiblemente no. Posiblemente no vamos a salir corriendo despavoridos a abrazar a todos los que no hemos abrazado hace meses y a besarlos y a apapacharlos y a estar mucho tiempo muy pegados con ellos, porque en nuestra mente todavía existirá el miedo y el riesgo latente, y entonces se puede presentar algo que se conoce como el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña, aunque tenga este nombre, no es un trastorno psicopatológico, sino más bien es un proceso normal y esperado cuando una persona lleva mucho tiempo encerrada en su casa o en un lugar donde de alguna forma tiene protección. Este término se empezó a utilizar a principios del siglo XX en Estados Unidos, cuando a causa de los inviernos súper fuertes que vivían, las personas se encerraban en su cabaña, estaban allí durante mucho tiempo, y cuando ya tenían posibilidades de salir, ¡oh sorpresa!, no querían salir, no querían volver al mundo exterior porque habían encontrado esa seguridad, esa comodidad en su casa. Entonces, lo que se prevé es que esto pueda suceder en muchos casos. Ya después de que pasamos la ansiedad, el estrés, la inquietud por el confinamiento, de una u otra forma empezamos a sentirnos cómodos en la casa. Nos damos cuenta de que en nuestra casa no nos hace falta nada, de que el domicilio puede llegar a nuestra casa, de que no tenemos que salir ni siquiera para hacer mercado o para pagar nada, porque todo lo podemos pagar por internet. Nos damos cuenta de que en nuestra casa, si todos estamos sanos, vamos a permanecer sanos. Nos dimos cuenta incluso de que podemos trabajar desde nuestra casa y ganar dinero desde nuestra casa. Entonces, ¿para qué salir? Les voy a compartir algunas recomendaciones para poder asumir esta situación de una mejor manera. Lo primero es, como les decía, entender que esta reacción, este síndrome de la cabaña, es algo natural, es algo normal, y que más o menos en un par de semanas, unas 3 semanas, ya vamos a estar tranquilos, asumiendo los retos y controlando los riesgos de la mejor manera para poder retomar nuestra vida normal. Lo segundo va justamente en ese sentido, de estar pendientes del tiempo que tardan esos síntomas. No deben tardarse más de 3 semanas, un mes, con esta sintomatología de ansiedad, preocupación, deseo de estar en la casa únicamente, miedo a salir. Eso ya no va siendo normal, y en ese caso habría que consultar a un profesional de la salud para que nos ayude con esa tarea. Lo tercero es que cumplamos las medidas dispuestas por las autoridades para cuidarnos. Y por último, pero no menos necesario, si necesitamos ayuda, buscarla. Los profesionales de la salud, los médicos, psicólogos, psiquiatras, estamos a disposición de ayudar a cualquier persona que lo requiera. Si necesitas como tal un acompañamiento personalizado, hay terapia, hay psicoterapia, hay citas médicas, no dudes en consultar. Bueno, eso es todo lo que quería compartirte el día de hoy. Espero que esta información te haya sido muy útil y que te haya ayudado a entender un poco mejor qué es todo eso que está pasando en esta mente, en tu mente, para que de la misma manera lo puedas gestionar muchísimo mejor. Si este video te ha sido útil, te ha gustado, recuerda darle una manito arriba y compártelo con otras personas. Todos tenemos derecho a conocer esta información para poder vivir una vida más equilibrada, más tranquila, más feliz, en nuestros propios términos, y además con más tranquilidad en medio de la situación que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Recuerda que si no te has suscrito, puedes hacerlo haciéndole clic en el botoncito rojo que está en algún lugar de esta pantalla o por ahí. Y te invito de nuevo a que me sigas en mis redes sociales, en especial en Instagram, donde tengo información casi que a diario. Me encuentras como @gela_guerrero, y échate una pasada por mi página web www.gelaguerrero.com. Todos los enlaces te van a quedar aquí en la cajita de descripción para que no te embolates, para que no digas que no sabes cómo, que X, Y, Z. En fin, esto es todo por hoy. Un abrazo y un beso enorme. Nosotros nos encontramos el próximo viernes.